Miren, vamos a seguir con esta sección que corresponde al espacio, que hay varios elementos, ¿verdad? Está el espacio línea de una matriz, que es el famoso espacio fila, el espacio columna, el espacio nulo, están vinculados, ¿verdad? Entonces voy a tratar de darles como un resumen de lo que significa cada uno de estos, las implicaciones, las relaciones que hay y esos detalles. Entonces, primero voy a sacar lo que aparece por acá, ¿verdad? Primero definen lo que es el espacio línea o el espacio fila, que es la misma historia. Entonces se dan la matriz. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Porque acaba de comenzar a llover acá. Sí, sí, sí. Entonces tenemos lo siguiente. Definimos a la matriz A y denotamos a L sub IA como la fila iésima de la matriz A desde 1 hasta M. Entonces, son estos vectores tienen n componentes porque la matriz es de m por n. Por ende, son elementos de Rn. Entonces, estos denotan, como les decía, las filas de la matriz. Luego vamos a ver cómo se denotan las columnas. De aquí se define el espacio línea o el espacio fila de la matriz A como el subespacio generado por las filas o los vectores fila de la matriz A. Lo denotan de esta forma. También yo lo denoto así como espacio, fila y escribo el nombre de la matriz, que ese para nosotros es este, miren. Va a ser lo mismo para nosotros. Entonces este es el generado por las filas de A, ¿verdad? Nada más. Y es un subespacio de Rn. Primer definición interesante. Luego se tiene el otro espacio, aunque aquí, ¿dónde está el otro? Vamos a seguir de lo que está aquí. Entonces aquí hablan del espacio línea, luego está el producto de matrices, este lema, este lema nos dice lo siguiente, sea B un espacio vectorial, sean S1 y S2, dos conjuntos de vectores de B, llámese W al espacio generado por los vectores B, o sea que W es el generado por S1. Si cada vector U sub J se puede escribir como una combinación lineal de los B sub I, entonces el generado por los vectores U, o sea, el generado por U sub 2, está contenido en el generado por los vectores S1 y esto es fácil de demostrar. O sea, en otras palabras, el generado por S2 es un subespacio de W que es el generado por S1. Como cada vector de S2 se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores, es fácil verlo.
¿Cómo probarían esto ustedes? ¿Cómo probarían eso? Vamos a ver si han tomado algunas ideas. Con las ideas que hemos desarrollado podemos hacerlo sin necesidad de revisar lo que tenemos en la sección. ¿Cómo probarían este lema? Ujú. Jovencitos, vamos a preguntar a ver de qué insisten. ¿Fredal? ¿Alguna idea para el lema? No, no, no. Carlos, Dígame. ¿alguna idea para el lema? Es que voy caminando, Lick. No voy poniéndole mucho. Disculpe. Junior, Estoy pensándole. Lauren, Nada. eh, Sara, No, Lick. Carol, No, Lick, no sé. Wendy, Sinceramente estoy pensando, Lick, no. William, Estamos aquí dándole memoria libre. Estamos pero, pensándolo, estudiándolo. ajá, Jeroboam, ya vino, Decía rato. ajá, Nada, ahorita en el trabajo, medio le pongo atención, no le digo nada. bueno, si entienden qué significa que los vectores de S2 se pueden escribir como una combinación lineal de acá. O sea, Por, recuerda, por empezar, sería un subconjunto de W, ¿no? el subconjunto W es De el W, generado por... sí, sí, S2. sí, eso es lo que queremos probar. Eso es lo que queremos probar. Ajá. Entonces, vamos a ver. Esta última parte, ¿cómo se interpreta? Como U sub J se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de S1, implica que U sub J pertenece a W, que es el generado por S1. Si esto sucede, implica que existen escalares C sub IJ, tales que cada U sub J es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta R de C sub I J B sub I. Estamos. Por cada J va apareciendo un conjunto de escalares. Para J1, por ejemplo, está C11, C12, perdón, C11,
C21, C31, C41 y así sucesivamente. Vamos. Entonces, eso significa esta última parte. Ahora, ¿cómo les dije que se probaban las inclusiones? Vamos a ver si ahora sí si se acuerda alguien. ¿Algún voluntario o voluntaria? Tomando a los vectores en W y probar que están generados. Casi no le escuché, Junior. Una tormenta de aquí. No, aquí también ya empezó a llover medio fuerte. ¿Cuál fue su idea? Tomando los vectores en W y probar que están en el generado. Algo así entendí, la verdad. Ajá. Más o menos. Señorita Ana Hernández. ¿Cómo se prueban las inclusiones? Ajá. Joven Hernández. Del fondo. De la Ajá. Aquí dice Ana Hernández, pero escuché una voz bien masculina. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se prueban las inclusiones? Ah, no sé. Y entonces, tiene que probar ahí que los elementos de W están contenidos en el generado de S2. ajá. Bueno, en el generado, esta inclusión, ¿cómo la prueba? Para que usemos la notación. ¿Qué tendría que demostrar usted para esto? Que un elemento de W está en ese, Ah, en ahí. al revés, que Sí, un perdón. elemento de aquí está en este. ¿Sí? Está probando este subconjunto. Que el generado de S2 es un subconjunto del generado de S1 bajo esta condición. ¿Estamos? L. Bueno, entonces me doy un elemento CAX que pertenece al generado de S2. Entonces existen escalares alfa sub i tales que x es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta t de alfa i u sub i. O mejor así, para que se vaya pegando con lo que tengo, estos. Cheque. Como está en el generado, esta combinación lineal debe ser posible, debe existir. Ahora, cada uno de estos vectores tiene esta forma. Entonces, esto es igual a la sumatoria desde J1 hasta T, alfa sub J, sumatoria desde I igual 1 hasta R, C sub I J, B sub I. Esto nosotros lo podemos reescribir como sumatoria desde J1 hasta T de la sumatoria desde I igual 1 hasta R, alfa sub J,
C sub I J, B sub I. Como son sumatorias finitas, pueden permutarse. Esta la podemos escribir primero. Acomodamos esto. Y tenemos esto de acá. Entonces, ¿qué sucede? Estos para I1 hasta R de esta expresión, miren. Esto es un escalar. ¿Por qué es un escalar? Cuando la I vale 1, cuando la I vale 1, tengo sumatoria desde J1 hasta T de alfa sub J, C sub 1J. Cuando vale 2, tengo la misma estructura. Esto lo voy a borrar. Y a su vez, esto sigue sucediendo hasta el Résimo. R. Pero cada uno de estos es alfa 1, C sub 1, 1. Alfa 2, C sub 1, 2. Y así sucesivamente hasta el T. Alfa T, C sub 1T. Lo mismo con este. Alfa 1, C sub 2, 1. Alfa 2, C sub 2, 2. Alfa T, C sub 2, T. Y siempre iba a pasar lo mismo con este también. Entonces, si notan, cada uno de estos es un escalar. Voy a decir eso por acá y voy a quitar eso. Quería que vieran los elementos. Aquí, note que esto es un escalar para cada I. Para I, 1, 2, hasta R. Entonces, el X que nosotros tenemos se convirtió en sumatoria desde I igual 1 hasta R de A sub I, B sub I. Bueno, voy a usar otra letra, beta, vamos a usar o lambda I, BI, donde lambda es este. Miren. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo una combinación lineal de los vectores B y esos vectores B estaban en S1 y W es generado por esos vectores. Entonces, X pertenece al generado de S1, pero corresponde a W. Por tanto, el generado de S2 es un subconjunto de W que es el generado de S1. Entonces, esa era la forma de probar. ¿Tienen alguna pregunta de ese lema particularmente?
¿no? Miren este teorema de acá. Este teorema, pues nos dice que dado una matriz de tamaño m por n, denotan a A' como la forma escalonada reducida de esta matriz, ¿verdad? Ya saben que a través de utilizar operaciones elementales entre renglones, reducen esta matriz a la matriz A'. Entonces, el espacio fila de la matriz A es igual al espacio fila de la matriz que es reducida por filas a través de A o por A. Entonces, esto en pocas palabras nos está relacionando los unos principales de cada matriz. Que los unos principales de la matriz A', porque recuerden, la forma escalonada reducida está formado por unos y columnas para filas de ceros y columnas donde van a haber elementos cuya primera entrada ya fue 1, pero van a tener ceros en el resto de los elementos de la columna y pueden existir entradas donde tengamos ceros en las primeras componentes, o mejor dicho, donde tengamos números distintos de ceros después de la primera columna, donde esté el uno principal y van a haber números, sin importar qué valor tomen. Entonces, la cantidad de unos principales entre una y la otra es la misma. Eso en pocas palabras estamos teniendo nosotros, estamos afirmando que generan exactamente lo mismo. Incluso si no tienen el mismo orden. No, tienen que ser del mismo orden ambas. Recuerde que la matriz A' surge de A. Y cuando nosotros aplicamos operaciones elementales entre renglones, la matriz no cambia de orden. Ah, ya entiendo. ¿Me entiendes? O sea, aquí recuerde que A' surge de aplicar operaciones elementales a A. Esta es la relación que hay. Solo que A ya está en la forma más reducida. Por eso dice, ya está en su forma escalonada reducida. Entonces, el espacio fila de A es el espacio fila de A'. Eso me está diciendo. Esta idea es más geométrica que otra cosa. O sea, geométrica en posición, Entonces, aquí sí no vamos a discutir, no vamos a indagar el lema. Por ejemplo, quiero que observen esta matriz y esta matriz. La información que nosotros estamos generando al tener estas dos matrices, las voy a comparar solo para explicarles ese detalle. Quiero que vean porque eso nos va a servir para los números que se van a generar de acá. Aquí desconocemos las operaciones que se le han aplicado a las matrices. Por ejemplo, si observan, esta es la forma escalonada reducida de esta matriz. De esta forma escalonada reducida, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos lo siguiente. Esta fila de acá, esta fila de aquí y esta fila de acá generan el mismo espacio vectorial que esta y esta. Es decir, que el espacio que generan estas filas tiene dimensión 2. Otra cosa que quiere decir es que entre estas tres filas
hay una fila, si se fijan que al hacer la forma escalonada reducida, termina con puros ceros, que implica que esta tercera fila puede ser escrita como una combinación lineal de estas dos últimas. Y si notan, esta tercera fila se genera de sumar estas dos filas. Miren, 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. 3 más 4, 7. Menos 1 más 2, 1. Y todo es por estar viendo la forma escalonada reducida. Que nosotros para generar el espacio fila, en realidad no ocupamos las tres, ocupamos la primera y la segunda. Que el espacio fila que le va a generar la primera y la segunda es el mismo espacio fila que le va a generar estas dos. Estas dos primeras filas son LI, tanto aquí como aquí. Eso de estar viendo esta forma escalonada reducida, ¿verdad? Estar comparándola. Ahora, otro detalle interesante también está vinculado con las columnas. Aquí en la columna donde está el 1 principal y aquí en la columna donde está el 1 principal, me está indicando las columnas linealmente independientes de la matriz A. En este caso, esta matriz A tiene que esta columna de acá y esta columna de aquí son las LI. O sea que el espacio generado por las columnas, por las 4 columnas, va a ser equivalente al espacio generado por estas dos primeras. O sea que estas dos de aquí se pueden escribir como una combinación lineal de estas. Entonces, más o menos, esa es la idea. O sea que este conjunto de 4 columnas, ustedes lo pueden ver y sabemos que al momento de buscar ese espacio generado por columnas, hay estas dos últimas en la combinación lineal se pueden escribir en términos de estas dos primeras. Por ejemplo, si notan, esta columna de acá es la suma de estas dos. Y esta de aquí es la diferencia de esta con esta. O sea, menos esta más esta me da esta. Menos esta más esta da este. Y menos este más este da este. La información de las operaciones sale aquí en estos números. Entonces todo está amarrado al momento de hacer una reducción de matrices. No solo es porque sí. Todo sale de la misma matriz en su forma escalonada reducida. De ahí sacamos la información nosotros para esto. Entonces, a eso se refiere el teorema. Otra cosa, si se fijaron, yo hablé de dos espacios. Aquí solamente se ha discutido uno, que es el espacio fila. Pero ambos tienen dimensión 2. Obviamente no pertenecen al mismo espacio vectorial, ¿verdad? Porque en el caso de las filas son de R4 y las columnas son de R3. Para nuestro caso, las filas son de RN. No, sí, RN y las columnas son de RM. Entonces, eso surge de la información que nosotros vemos en la matriz en su forma escalonada reducida. Cheque. Y de ahí vamos a sacar información nosotros. Entonces, a eso se refiere el teorema. No vamos a darle más importancia. ¿Qué otro detalle hay por acá? Aquí menciona que los vectores fila distintos de cero en la forma escalonada reducida constituyen una base para el espacio fila. Ese sí. Al momento de revisar, si ustedes revisan esto, estas dos matrices, esta fila y esta fila de aquí, generan al espacio fila de acá. O sea que nosotros también podemos expresar estas tres filas en términos de estas dos. O sea, no van a generar exactamente el mismo espacio vectorial. Obviamente son bases diferentes para el espacio vectorial. Nosotros, por ejemplo, tenemos que esta fila de acá
y esta fila de acá son una base para ambos espacios filas. Esta fila primera y esta fila de aquí son una base para ambos espacios filas. De ahí estas dos primeras filas son LI. Entonces, eso nos dice este teorema, que los vectores línea, o sea, los vectores fila distintos de cero en la forma escalonada reducida de la matriz A constituyen una base para el espacio línea de la matriz A. Luego, esto solamente nos da una idea para la generación de las bases. Dice, el teorema anterior proporciona el fundamento del siguiente método para obtener una base del espacio generado por el conjunto de K vectores, B1, B2, BK de Rn. Fórmese la matriz que contenga por vectores en línea los vectores dados por B1, B2 hasta BK. O sea que A es la matriz de tamaño K por N. Llévese la matriz A a su forma escalonada reducida y las filas distintas de cero, porque recuerden, una forma escalonada reducida, las filas de cero van hasta el final, las distintas de cero quedan al inicio y es donde nosotros empezamos a acoplar los unos principales. Entonces, los vectores distintos de cero en la forma escalonada reducida de la matriz A constituyen una base del espacio línea. Nada más, entonces esa es una base para el espacio generado por los vectores B1, B2, BK. Y eso solamente consiste en colocar los vectores, los K vectores del conjunto como fila de una matriz. Entonces ahí nosotros tendríamos el espacio fila, que sería el generado por los vectores como tal. Eso solo es un proceso, nada más, es un proceso práctico. ¿Qué otro detalle interesante hay por acá? Aquí, por ejemplo, están asociando estos vectores base, o sea, estos vectores de polinomios de grado 3, pero los están asociando a la base canónica. Entonces la representación es más sencilla. No es como los que teníamos ayer, ¿verdad? Recuerdan, en el último ejercicio creo que fue, que habíamos, bueno, en el de la búsqueda del isomorfismo, que habíamos tenido que expresar a un vector general en términos de la base que nos dan. Aquí buscamos un vector general en términos de la base canónica, que es la que nos dan acá. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar estas dos matrices, ¿qué significa? Que en esencia, estos dos primeros vectores son los linealmente independientes, que en este caso son P1 y P sub 2, o sea que P sub 1 y P sub 2 son los vectores linealmente independientes para P sub 3, que el generado puede tener a estos dos o puede tener estos dos vectores que me generarían una base para el subespacio de P sub 3, que estos otros dos vectores pueden ser escritos como una combinación lineal de acá. Entonces, toda esa información sale de la forma escalonada reducida de una matriz. También, si nosotros tuviéramos algún significado en las columnas, esta primera columna y esta segunda columna son las linealmente independientes. O sea que esta columna y esta son linealmente independientes. Aparte, en nuestro caso particular, sabemos que este determinante de esta matriz, ¿cuánto debería de darnos? ¿Cuánto debería darnos el determinante de esta matriz A? A simple vista se puede concluir. Ujú. Jóvenes,
Para su información, en este caso, las dos matrices, recuerden, esta matriz surge de aplicar operaciones elementales entre renglones a la matriz A. Ustedes saben que si solamente se aplica la operación elemental de un escalar por un renglón más otro renglón, los determinantes son invariantes. Pero si se aplica el de los múltiplos, el de intercambio, de filas, entonces ahí hay valores que hay que irse multiplicando. El detalle es que esta última matriz tiene dos filas de ceros, por ende el determinante de este cero. Y como comparte el determinante, porque la diferencia entre este determinante y este son los escalares y las permutaciones de las filas que hay entre uno y otro. Entonces las permutaciones solo son cambios de signo y los múltiplos que salen solo serían como los escalares dependiendo de las filas que sean sacados, ¿verdad? Para llevar este a esta forma. De lo contrario, en el mejor de los casos, al aplicar la operación que les mencionaba, no hay que hacer una variación, pero el detalle es que la relación entre los determinantes es que este determinante es signos por escalares, que no sé qué escalares son, solo salen escalares, que se utilizaron en la reducción, pero por último está el determinante de esta matriz, y el determinante de esta matriz es cero. Por esa razón el determinante de este es cero, que implica que hay filas o columnas que son LD, lo cual ya lo vimos por esta representación. Hay dos filas de ceros, estas dos filas son múltiplos de estas dos de acá. Estas dos filas generan las cuatro filas. Estas dos filas primeras generan estas dos y estas dos de abajo. Entonces, todo eso sale de la matriz, ¿verdad? De esta reducción. Cheque. ¿Qué más? De teoría en esta parte no hay más. Entonces, el resto se los agrego yo. Tenemos nosotros otra definición. Hay otra definición que habla siempre de esta matriz. Pero ahora solo voy a recortar la matriz. Si yo tengo la matriz A y defino miren, como C sub I A, donde este está formado por A sub 1i, A sub 2i, A sub mi. Esto denota la columna iésima de A. Entonces, esta columna iésima de A me dice lo siguiente. Aparece el espacio columna de la matriz A y es el generado por este conjunto de vectores. C sub 1A, C sub 2A, C sub N A. Esto es un subespacio de RM. Hay dos rangos, o perdón, hay dos valores que son dos dimensiones. Se les conoce como rango fila de A, que es la dimensión del espacio fila de A. Y está el rango columna de A, que es la dimensión del espacio columna de A. La relación es que son iguales. ¿Qué significa?
que la forma escalonada reducida de A y la forma escalonada reducida de A traspuesta tiene la misma cantidad de unos principales. Entonces, si eso solo se lo voy a mencionar, eso está en el libro de Coleman. La demostración de eso es pura estructura, porque nosotros al hacer al escribir la matriz A, llevarla a su forma escalonada reducida y luego pensar en la forma escalonada reducida de la transpuesta, va a tener la misma matriz de unos partida en bloques. Va a tener la misma matriz de unos. En el resto de elementos que, dependiendo, ¿verdad? Las relaciones entre M y N, vamos a poder ver elementos a la derecha y abajo de esa matriz de unos. Entonces, los que van a estar abajo, exactamente abajo de la matriz de puros unos, van a ser ceros. Y los que estén a la par, que van a corresponder a la parte baja de los elementos a la derecha de la matriz de unos, ahí pueden haber cualquier cantidad de números, no necesariamente ceros. Entonces, lo que me interesa es que entiendan este detalle, que el rango fila de A y el rango columna de A son iguales. Hay otro espacio vectorial que es exactamente el mismo espacio columna de A. Tenemos la imagen de A. A este le conocemos como imagen de A. Ah, no puse quién era este. ¿Ah? Este es el espacio columna de A. En ocasiones el rango lo denotan con la letra ρ. Pero para nosotros lo que importa son las dimensiones y la notación pues la vamos a ir armando. Aquí tenemos la imagen de A. La dimensión de la imagen de A se conoce como el rango de la matriz A. Pero el rango de la matriz A es igual, o mejor dicho así. También tenemos que tener presente que el rango de A. ¿Quién es la imagen? Falta decirlo. La imagen de A son todos los Y que están en Rm, tales que Y es igual a AX para X que pertenece a Rm. Si se fijan, esto de aquí, este producto de A con X, lo que hace es una combinación lineal de las columnas de la matriz A. Este producto, fila, columna, fila, columna, fila, columna, fila, columna. Si nosotros sacamos después las columnas y vemos que componente a componente al final, esto es una combinación lineal de las columnas. Entonces, en realidad, este es el espacio columna de A. Es el mismo. Como este corresponde al espacio columna, este entonces es igual al rango columna de A, pero este es igual al rango fila de A. Este es el que hace el nexo entre ambos. Este es igual que este, pero este ya era igual a este, entonces estos dos son iguales. Las dimensiones. El rango como tal, el rango de A, el rango fila de A, el rango columna de A, prácticamente son la cantidad de unos principales en la forma escalonada reducida de A y la transpuesta.
y la transpuesta de A. Eso representaría, o así nosotros podemos identificar el rango. Por esa razón, para este conjunto de acá, si se fijan, el rango columna es 2, igual que el rango fila que es 2, el rango de la matriz A es 2. ¿Qué otro detalle se me escapa? No creo que ninguno. Voy a denotar un último espacio vectorial. Este son todas las X de Rn, tal que AX es la matriz nula. A este se le conoce como espacio solución del sistema homogéneo. La dimensión de este espacio vectorial se denota de esta forma y se le conoce como nulidad. Este es el espacio nulo de la matriz A. Esto se llama nulidad de A. ¿Cómo extraemos nosotros la dimensión? Bueno, ya sabemos, tenemos que resolver el espacio nulo o tenemos que resolver este sistema. Bueno, sí, sistema homogéneo, tenemos que resolverlo. Entonces la dimensión del espacio nulo no es más que la nulidad y el espacio solución de este sistema homogéneo es el espacio nulo de la matriz A. ¿Qué otro detalle? Una observación. Este corresponde al número de constantes arbitrarias este valor corresponde al número de constantes arbitrarias al resolver el sistema AX igual a O. Miren. Y lo último es la relación entre todos, que si A es una matriz de M por N, N es igual al rango de A más la nulidad de A. Miren. Es interesante el teorema. Lo voy a agregar en el siguiente recurso. En los siguientes recursos. Para cerrar, es interesante ver cómo se demuestra esto. Está en el libro de Coleman. Este detalle. No recuerdo si el teorema está demostrado en el libro de Coleman, pero sí me parece que lo vi ahí. O en el libro de Hoffman, no recuerdo. Pero ahí está. Es interesante este detalle. De ahí que otra cosa. Creo que nada más. Esto es lo único que tenemos de aquí. No sé. Bueno, hay relaciones, ¿verdad? Hay relaciones, por ejemplo, que si este cero es porque la única solución que tiene el sistema es la no trivial. Perdón, es la trivial. Si un sistema homogéneo tiene solo solución trivial y es un sistema cuadrado, entonces sabemos que la matriz es inversible, que el determinante es distinto de cero y todo lo demás, ¿verdad? Que el sistema X igual a B tiene solución única, que la dimensión, o sea que en todo caso, este de aquí sería R, como es de orden M,
N por N sería RN. Y así hay detalles de ese tipo que ya nosotros los vamos asociando y que ya los conocemos por cuestiones pasadas, ¿verdad? Entonces, esos son particularidades cuando están trabajando con matrices cuadradas. Pero de manera general, eso sería todo lo que tenemos de esta parte. Entonces, esto es una proposición, hay que demostrar esto. Bueno, está de más demostrar que esto es un subespacio, no lo dije. Esto es un subespacio de N. Esto se los puedo preguntar yo, que demuestren que este es un subespacio. Igual podría incluirlo en los otros recursos que me hacen falta. No sé si tienen alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Vale. ¿No? Bueno, entonces, voy a parar la grabación.